Entonces ahora vamos a hacer como un repaso de las reglas, digamos, las que se han creado para poder obtener las derivadas de diferentes funciones. Entonces un concepto general y que ya debe quedar afianzado para, para siempre es que la derivada de una constante siempre es cero. ¿Sí? Digamos que es la más sencilla de todas y que es importante tenerla para el desarrollo de cualquier ejercicio. Entonces, el teorema derivada de una constante. Si C es una constante y tenemos que f de x es igual a c, entonces la derivada de f de x es cero. Por ejemplo, la derivada de 3 es cero, la derivada de 5 es cero. Solo una constante, la derivada es cero. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la derivada de una potencia? Entonces, es una regla que está establecida. Entonces, va a ser el exponente por la función elevada, por la variable x, perdón, elevada a ese exponente menos 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos f de x igual a 7 a x a la 7, la derivada de f de x va a ser igual, bajamos el exponente, que es 7, por la misma variable y restamos en 1 el exponente, 7 de x a la 6. Por ejemplo, nos pide la derivada de x. Entonces nosotros tenemos que x de exponente tiene 1, ¿cierto? Entonces bajamos el 1, luego nos queda x, 1 menos 1 nos queda x a la 0. Entonces, ¿cuál es la derivada de x? Ese es otro concepto que hay que tener ya pensado. La derivada de x va a ser 1. ¿Listo? Si tenemos y igual a x a la 6, pues la derivada va a ser 6x a la 5. Derivada de una función multiplicada por una constante. Entonces, siempre que nosotros tengamos una función multiplicada por una constante, la derivada va a ser la constante, ¿m?, por la derivada de la función. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 3x a la 4. Entonces, nosotros dejamos nuestra constante, que es 3, y le sacamos la derivada de x a la 4. ¿Cuánto es la derivada de x a la 4? Bajamos el exponente, que es 4, dejamos la variable x y restamos un exponente. Entonces, nos va a quedar 3, que es nuestra constante, multiplicado por 4x al cubo. Entonces, esa derivada nos va a quedar 12x al cubo. Entonces, aquí les dejo esta tabla, digamos, lo más sencillo para abordar todos los ejercicios y para poder afianzar los conceptos de derivadas es que tengan a la mano siempre una tabla de derivadas, ¿sí? Entonces, descargar una tabla para que ahí estén las funciones trigonométricas, la función exponencial, la función logarítmica, perdón, y toda la tabla de derivadas. Con eso ustedes pueden abordar cualquier tipo de ejercicios solo observando muy bien el ejercicio y aplicando pues las reglas que estamos mirando. La matemática es exacta, la matemática no es de inventarse cosas, la matemática es de tener conceptos, aplicarlos y así obtenemos la mejor, o sea, una respuesta exacta. Aquí nadie se inventa nada, solo realmente es poder abordar los conceptos y aplicarlos. La matemática no es difícil. Por favor, estudiantes, no se mentalicen que la matemática es difícil porque no lo es. O sea, si la matemática se les hace difícil es porque no la abordan como debe ser. Entonces, lo primero es descargar una buena tabla de derivadas que la consiguen pues muy fácilmente en internet. Aquí les estoy dejando una donde nos resume cómo se hace la derivada de una potencia, cómo se hace la derivada de una constante por una potencia, qué hacemos cuando tenemos una función radical, ¿m?, y una función con cualquier valor en el radical. Aquí es la cuadrada y aquí es cualquier valor n. ¿Listo? Entonces, hay una álgebra de las derivadas, porque nosotros podemos tener, como en este caso, la suma de dos funciones, ¿sí? Nos pueden pedir la derivada de esa función. Entonces, sencillamente nosotros aplicamos la derivada a cada una de las funciones.
¿Qué pasa en esta función h de x? Tenemos 5x al cubo menos x a la 6. Entonces nosotros sencillamente le sacamos la derivada a esta función primero y luego la restamos y le sacamos la función a esta derivada. Entonces, ¿cómo sería esa derivada? Entonces, h' de x es igual, bajamos el exponente, 5 por 3, 15x, y restamos 1, x cuadrado, menos, bajamos el exponente, 6x, y restamos 1, 6x a la 5. Listo. Entonces, a manera de resumen, la derivada de una constante es 0. La derivada de una potencia es el exponente por nuestra variable elevada en el mismo exponente menos 1. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y si tenemos diferentes operaciones, pues entre funciones se le saca la derivada aparte a cada una de las funciones y la operación continúa. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuáles son las reglas, digamos, más fundamentales en el desarrollo de las derivadas? Va a ser la regla del producto y la regla del cociente. Entonces, yo ya vi ejercicios en los que no están aplicando eso porque primero efectúan la regla de la potencia. Y si al lado de esa función hay otra función y están multiplicando, es primordial que se desarrolle aplicando la regla del producto, ¿sí? O sea, en el momento en que ustedes ven una función por otra función, o sea, es diferente si hay un más o un menos, ¿sí? Porque ahí sí se hace a cada una. Pero en el momento en que ustedes encuentren un por, entonces hay que aplicar esta regla. Y esta regla también la tienen que tener a la mano, pues para no aplicarla mal. Es muy básica. Entonces dice, la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces, eso lo empiezan a tener ahí escrito a la mano, mientras que metódicamente ya después pues lo van a tener presente. Lo importante es que al abordar el ejercicio la regla se aplique bien. ¿Listo? Entonces, podemos tener esta función. H de x es igual a x al cubo por 2x a la 4. Entonces, sencillamente tomamos nuestra primera función. Nos dice la derivada de la primera función es 3x al cuadrado. Ya sabemos que es la derivada de una potencia. Por nuestra segunda función, que es 2x a la 4. Más, porque esa es la regla del producto, la función x al cubo, que es f, por la derivada de nuestra segunda función, que sería 8x al cubo. Y se efectúan las operaciones. Se multiplican, 3 por 2, 6. Y en esto quiero ser muy clara porque muchos estudiantes sí les falla un poco la fundamentación matemática. Nosotros podemos multiplicar números enteros, pero operamos letras con letras, ¿sí? O sea, no podemos operar letras con números. Entonces, en este caso, como tienen la misma base, ¿sí? Que es XX, al multiplicarlas nos queda la misma base y sumamos los exponentes. Entonces nos queda 3 por 2, 6, y x cuadrado por x a la 4 nos queda x a la 6, más 8, que es 8 por 1, que es el que acompaña a x, y multiplicamos x por x, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Entonces, al ver que quedamos con exponentes iguales, podemos sumarlas, ¿cierto? 8 más 6 nos da 14x a la 6. Y la derivada de un cociente, o sea, si nosotros tenemos dos funciones y vemos que se están derivando, nosotros no podemos aplicar la derivada al numerador y luego la aplicar al denominador, no. Nosotros debemos primordialmente aplicar la regla del cociente y después sí, pues aplicar la derivada de cada uno de los numeradores o el denominador. Entonces, ¿cómo se aplica? Entonces, la derivada de un cociente es otra regla que la deben apuntar y tener muy presente en cada momento.
Es la derivada del numerador por la función del denominador menos la función del numerador por la derivada del denominador sobre la función al cuadrado, todo lo que encuentren en esa función al cuadrado. ¿Listo? Entonces es encontrar la derivada de h de x. Entonces muchos estudiantes, ¿qué me están haciendo? Me están diciendo que es 24x a la 5 sobre 4x. Hay que aplicar la regla del cociente. Entonces, ¿qué nos dice la regla del cociente? Que la derivada de nuestra primera función del numerador por la función del denominador. Entonces, 6 por 4, 24x a la 5 por la función del denominador, que es 2x cuadrado, menos la función del numerador por la derivada del denominador, ¿cierto? 2 por 2, 4x, sobre la función que tengamos en el denominador al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí que procedemos a simplificar. 24 por 2, 48. Tienen la misma base, sumamos los exponentes. X a la 7 menos 4 por 4, 16x. Tienen la misma base, sumamos los exponentes sobre. Multiplicamos, o sea, este número está al cuadrado. 2 por 2, 4. X al cuadrado elevado al cuadrado se multiplican los exponentes x a la 4. Y simplificamos. 48x a la 7 menos 16x a la 7 nos queda 32x a la 7 sobre 4x a la 4. Aquí tenemos la misma base, entonces podemos restar los exponentes. ¿Listo? 7 menos 4 nos queda entonces 8x al cubo, que va a ser la derivada de esta función cociente. Bueno, más adelante veremos otras reglas importantes. Mientras tanto, pues les dejo estos dos videos para que, pues la idea es que en esta semana hayan repasado estos conceptos de las reglas de las derivadas para luego sí iniciar con la derivación implícita y con el manejo del GeoGebra pues para las derivadas.